Creo que sí se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Vaya. Entonces, como les estaba mencionando, el virus que vamos a estudiar ahora es el virus de la rabia. Es una clase relativamente corta por el hecho de que prácticamente solo tenemos dentro de esta familia un virus de importancia médica primordial. Entonces, por eso es un poquito corta a comparación de las otras clases que hemos visto, de que hemos estudiado múltiples tipos de virus dentro de una misma familia. Entonces, bueno, dentro de los objetivos vamos a estudiar siempre las características estructurales, morfológicas, también las de replicación, las de patogenia y algunas epidemiológicas dentro de los miembros de la familia Rhabdoviridae que causan patología en el humano. Bueno, y dentro de los objetivos específicos, siempre los aspectos morfológicos y estructurales, la clasificación básica de los miembros de la familia, que en este caso, como les decía, solamente tenemos casi uno de importancia médica. Vamos a describir el ciclo replicativo, algunas características de patogenia del virus y algunas de las principales características siempre epidemiológicas respecto a este virus, que es el virus de la rabia. Bueno, para empezar esta clase, vamos a definir qué es rabia, que algunos ya han escuchado esta enfermedad, que ahora en nuestros días no es una enfermedad tan común tal vez como lo fue en otros años, porque la vacuna vino a cambiar esta situación. Fueron de las primeras vacunas que se idearon o se formularon, mejor dicho, para prevenir enfermedades infecciosas. Entonces, por el hecho de la vacunación ha hecho de que esta enfermedad caiga en su número de casos, pero en países en vía de desarrollo, especialmente del continente asiático o africano, todavía en algunas regiones se mantiene como endémica. Y a pesar de que tal vez ya en humanos no se dé mucho, pero siempre en la naturaleza se encuentra lo que es el virus presente, ¿verdad? En su forma selvática, y que también hay que tener las precauciones del caso, ¿verdad? Cuando las personas van a hacer campamentos, a paseos turísticos en los bosques y todo eso, para evitar tener contacto con algún tipo de animal, ¿verdad? Especialmente mamíferos, que puedan morderlos y tal vez puedan que tengan el virus como tal. Entonces, como les decía, la rabia es una enfermedad infecciosa del tipo aguda que afecta primordialmente el sistema nervioso central y que es producida por el virus de la rabia. Vamos a recalcar de que es una enfermedad del tipo aguda desde que aparece ya una manifestación clínica como tal, presencia de signos y síntomas. El desenlace de la enfermedad se dice que es fatal. Cuando una persona empieza a presentar síntomas típicos de rabia, a la persona lo más probable es que va a morir, ¿verdad? No hay registrados en la literatura, solamente hay un caso de reversión de la enfermedad como tal. Entonces, vamos a ver que las fases de la enfermedad, hay una fase que sí es un poco más larga, ¿verdad? Un prodromo bastante largo, un periodo de incubación bastante largo, pero cuando nos referimos a que es del tipo aguda, ya hacemos alusión desde que se empiezan a manifestar la sintomatología. Entonces, en cuestión de días, la persona va a fallecer. Entonces, por eso la definimos como una infección del tipo aguda, ¿verdad? No decimos que es subaguda o no decimos que es del tipo crónica, comparada con otras infecciones virales que, como ya sabemos, a veces se permanecen hasta de forma crónica, como en el caso de los virus de la hepatitis B, por ejemplo, o el citomegalovirus, o el virus de Epstein-Barr. Entonces, hay enfermedades que pueden permanecer latentes, ¿verdad? Y crónicas durante muchos años y que la diferencian en este caso con este tipo de virus, ¿verdad? Que es la infección prácticamente es ya del tipo aguda. La palabra rabia proviene del griego rabas,
¿verdad? Que quiere decir agredir, ¿verdad? Por las manifestaciones de demencia que llega a presentar la persona, que llega a ser muy agresiva cuando ya empieza a tener daños neurológicos, cuando llega a la etapa neurológica como tal, entonces ya la persona en sí pierde su control de sí misma y se vuelve un poco agresiva. Entonces de ahí viene el nombre de la enfermedad, de Rabas, ¿verdad? Que significa agredir. Como les decía, es una enfermedad también que ha sido citada por muchos textos antiguos, ¿verdad? Ya en un sánscrito hindú ya hacía alusión en el año 2300 antes de Cristo, e incluso ya los griegos, como Demócrito, ya reconocía también la enfermedad como tal en animales domésticos, principalmente perros y gatos, que sabemos que esos son los que en la rabia urbana son los principales reservorios y transmisores, ¿verdad? Entonces ya Demócrito hacía esas observaciones también tanto en animales domésticos como en humanos, allá por el 500 antes de Cristo. Y como les mencionaba al inicio, ya el cambio en el número de casos, donde ya marcó un hito en la microbiología, el señor Luis Pasteur, cuando él ideó la vacuna, ¿verdad? Y que fue todo un logro, ¿verdad? En París, cuando a un niño mordido por un perro rabioso, le aplicó la vacuna de la rabia y que a partir de ahí ya se comenzó la producción en masa, ¿verdad? De la vacunación, ¿verdad? Con lo que tanto a los animales como a los seres humanos, bueno, se le aplica la vacuna y eso como tal ha disminuido los números de casos. Entonces ya esto fue a finales del siglo XIX, ¿verdad? Cuando el señor Luis Pasteur, ¿vea? Es el padre, ¿vea? De la microbiología como tal, que lo conocemos de la microbiología moderna. Y también, bueno, sus estudios en inmunología también que favorecieron el desarrollo de la vacuna. Vamos a hablar de las cuestiones taxonómicas del virus, algunas situaciones básicas, ya no vamos a hacer mucho énfasis. Vamos a ver de que este virus pertenece al orden mononegavirales. ¿Qué creen que quería decir eso de mononegavirales? Que ya lo vieron en una clase, en la de generalidades de virus. ¿Qué tipo de virus se encuentra dentro del orden mononegavirales? Los de ARN segmentados, al parecer. Sí, bueno, se encuentran los virus del tipo ARN, ¿vea? Y en este caso también son en sentido negativo, ¿verdad? Entonces, por eso está dentro de este orden la familia como tal Rhabdoviridae, y dentro de la familia Rhabdoviridae se encuentran dos géneros, el género Lyssavirus y el género Vesiculovirus. Entonces, el género de la rabia, los virus de la rabia, perdón, el virus de la rabia está dentro del género Lyssavirus, como vemos acá, ¿verdad? El primero, que es el de importancia médica o de más importancia médica dentro de este género Lyssavirus, ¿verdad? Esta palabrita lisa significa locura, ¿verdad? Siempre por las mismas manifestaciones, ¿verdad? Eh, en el sistema nervioso central, ¿verdad? De demencia o de locura que presenta el paciente. Entonces, de ahí viene la etimología de este género, ¿verdad? Lisa virus, locura. Entonces, dentro del virus el virus de la rabia es el principal virus que está dentro de este género, ¿verdad? Pero también tenemos otros virus diferentes al virus de la rabia que se encuentran en este género, ¿verdad? Tenemos muchos, ¿verdad? El virus del murciélago de Lagos, el virus de Mocola, el virus de Duvenhenge, el virus del murciélago europeo tipo 1 y tipo 2, virus del murciélago australiano, virus de Arban, virus de Irkut,
Vean los virus del murciélago del Cáucaso Oeste. Pero, como les mencionaba, si no, no vamos a estudiar todos estos, sino solamente vamos a estudiar el virus de la rabia, ¿verdad? Entonces, todos estos no son virus de la rabia, vean, no son virus transmisores de rabia. El único que produce como tal, muy fácil, ¿verdad? Rabia, es el virus de la rabia. Y ya vamos a ver qué genotipo como tal, a qué genotipo como tal pertenece. Entonces, en cuestiones de clasificación, inicialmente los lisavirus fueron clasificados con base a estudios serológicos, ¿verdad? De reacción cruzada. Recordemos que en inicios de cuestiones de clasificación, las cuestiones serológicas fueron utilizadas mucho, ¿verdad? Para hacer clasificación, ¿verdad? Entonces, inicialmente se clasificó en serogrupos, ¿verdad? Con base a estudios serológicos de reacción cruzada, ¿verdad? Que eso lo van a ver ya que son reacciones cruzadas, ¿verdad? En inmunología, en su otra asignatura. Entonces, inicialmente así se hacía, pero en la actualidad, como saben ustedes, prácticamente toda la clasificación ahora se hace por medio de secuenciación y análisis de nucleótidos, que es como que el boom de ahora de las cuestiones taxonómicas, y no se diga pues con los virus, ¿vea? Porque como ustedes saben, prácticamente un virus, que es una partícula infecciosa, no es más que proteínas y ácidos nucleicos, y un tipo de ácido nucleico, sea ADN o ARN, que en este caso ya mencionamos que es ARN monocatenario en sentido negativo. Ese es el tipo del genoma que posee el virus de la rabia. Entonces, ya en base a esta secuenciación de análisis de nucleótidos, ya existe la clasificación en genotipos y especies. Entonces, el género Lisavirus posee 7 genotipos. 7 genotipos. Y cada genotipo concuerda con uno de estos virus que les mencioné acá, ¿verdad? Entonces, pero como nos interesa este virus, el virus de la rabia, ¿a qué genotipo pertenece? Entonces, muy fácil. El virus de la rabia silvestre, ya tenemos, hay virus de la rabia silvestre y hay virus de la rabia urbano también, hay unas cepas que son urbanas, ¿verdad? Pero que no hay como que mucha modificación casi entre las cepas urbanas y silvestres, pero el tipo del virus de la rabia silvestre pertenece al genotipo 1, ¿sí? Genotipo 1. Y en esto de la clasificación, por lo menos con los genotipos, se escribe en números arábigos, ¿verdad? Como lo escribimos habitualmente nosotros, la numeración. No es en romano. ¿Verdad? Entonces es el virus de la rabia silvestre pertenece al genotipo 1. Entonces, bastante fácil de memorizar. Respecto a la morfología y a la estructura de la partícula viral, vamos a decir de que esta familia que estábamos mencionando, Rhabdoviridae, la palabra rhabdo significa en griego vara o varilla, ¿verdad? Pues la morfología típica que presenta el virus, que en realidad presenta, describen más los libros de que tiene forma de bala o de proyectil, ¿sí? Entonces, posee una morfología, si ustedes lo pueden visualizar acá, donde uno de sus extremos es redondeado y uno de sus extremos es plano, ¿verdad? Entonces, por esa peculiaridad es que recibió el nombre la familia, ¿vea? De Rhabdoviridae, ¿verdad? Porque tiene en forma de proyectil o de bala. Dentro de las medidas se dice que tiene 180 nanómetros de largo por 75 nanómetros de ancho, ¿verdad? Un virus no tan grande ni tan pequeño, ¿verdad? Casi está en los tamaños intermedios de las partículas virales, cuya composición, como ustedes ven acá, en un 4% pertenece al genoma del virus, que es un tipo, ya mencionamos que es un genoma tipo ARN monocatenario en sentido negativo, que apenas constituye el 4% de la composición.
Si ustedes se fijan, las proteínas es el que se encuentran en mayor cantidad, ¿verdad? Por razones obvias, ¿verdad? Constituyen el 67% y después le siguen los lípidos. Si ustedes se fijan también, hay una cantidad considerable de lípidos. Entonces ya eso me dice mucho que tenga relativamente una cantidad considerable de lípidos. Entonces ya esto me dice de que este virus es un virus envuelto, ¿verdad? No es un virus desnudo. Entonces ya en su parte más externa ya tiene una membrana, ¿verdad? Citoplasmática que le fue concedida por el virus, perdón, por la célula a la cual el virus parasita, que eso también lo vieron en las generalidades de virus. Y el que se encuentra en menor cantidad, ¿verdad? Los carbohidratos apenas en un 3%, ¿verdad? Donde quizás se encuentran en mayor cantidad de estos carbohidratos en las glicoproteínas, que ya vamos a ver cuál es la glicoproteína de mayor importancia en la estructura viral. Entonces, repitiendo, ¿verdad? Este es un virus envuelto, ¿verdad? Y por ser un virus envuelto, le va a conferir ciertas características al virus que las vamos a mencionar casi al final. Entonces, este virus de la rabia es el que se considera como prototipo de la replicación de una cadena de ARN con envoltura. Entonces, la mayoría de estudios de virus tipo ARN que sean monocatenarios, ¿verdad? Se han estudiado prácticamente con base al virus de la rabia. Y el material genético como tal, el genoma del virus, si ustedes se fijan, es un virus, es un material genético también no tan grande ni tan pequeñito, ¿verdad? Lo constituyen 12 kilobases, ¿vea? O 12.000 bases, como cualquiera de las dos formas, ¿verdad? 12.000 bases o 12 kilobases, constituyen el material genético de este virus. Entonces aquí vemos a la derecha una microfotografía electrónica donde se encuentra el virus de la rabia. Si ustedes ven, igual como se muestra en la fotografía de acá, siempre es un virus con un extremo anterior redondeado, ¿vea? Un extremo plano, ¿verdad? Y que le confiere el aspecto de bala o de proyectil. Si ustedes se fijan en esto que está a la orilla, ¿verdad? Sería siempre, si es lo más externo, la envoltura, y lo que ya estaría en el interior ya sería prácticamente lo que es el material genético y las proteínas asociadas que se encuentran en el genoma. Entonces, ustedes se fijan, se ven como estriaciones, ¿verdad? En el interior. Entonces, esas estriaciones que se ven en el interior no es más que la nucleocápside. No es más que la nucleocápside. Entonces, si ustedes se fijan acá, podemos apreciar cómo es la simetría de la nucleocápside. Y según con lo que vieron en la clase de generalidades de virus, ¿qué tipo de simetría entonces cree que posee este virus en base a la imagen que están observando? Helicoidal. Helicoidal, exacto. Entonces, estas extracciones como tal, como les digo, que se ven en la microfotografía y que se ve altamente compactado, si ustedes se fijan, aquí se ve por cuestiones quizás del dibujo y para que se aprecie bien la simetría helicoidal, es que está hasta un poco laxa, pero si ustedes se fijan acá, está altamente condensado y vamos a ver más adelante qué proteína le confiere esa compactación, ¿verdad? De la nucleocápside. ¿Quién interviene? Y bueno, como les mencionaba también, en lo que es la cuestión del genoma, si ustedes se fijan acá, lo mismo que decíamos, ¿verdad? Un genoma de 12 kilobases, ¿verdad? O de 12.000 bases, o de 12.000 bases. Entonces,
este genoma va a codificar para 5 proteínas, ¿verdad? Que va en la secuencia de lectura siempre 3' a 5', como les mencionó el licenciado, y va en el siguiente orden. Comienza con la traducción primero de una proteína N, después de una proteína P, después de una proteína M, después de una proteína G y después una proteína L. Entonces, en ese orden se va traduciendo este ARN, ¿verdad? Hasta formar cada una de las siguientes proteínas y vemos acá, ¿verdad? El número de bases, ¿verdad? Que está codificando cada una de las proteínas. Si ustedes se fijan acá, hay una, ¿cuál creen que, con base a esto, cuál cree que puede ser la proteína más grande de todas estas? Solo con base al dibujito, ¿cuál creen que puede ser la proteína de mayor tamaño? Con base al número de bases que se van a traducir. Hola, La L, licenciado. la L. Sí, sí, ahí se ve. Fíjese cuántas son. 6.475 bases van a codificar para una proteína L. Entonces, lo más probable, y no es lo más probable, es que la proteína L es la proteína más grande de las que se encuentran en la partícula viral, en el virus. Y de ahí, por eso viene su nombre, proteína L, vea, proteína large, o sea, proteína grande, ¿sí? Entonces, acá vamos a ir desglosando cada una de las proteínas estructurales que conforman el virión. Y dentro de ellas, una de las más importantes, vea, es la proteína G, que es una glicoproteína, ¿verdad? Tiene una parte de carbohidrato y parte proteica, por eso se llama glicoproteína. Y también por eso de ahí viene su nombre, proteína G. Entonces, como es una glicoproteína, y es una glicoproteína que le sirve de receptor a la partícula viral, entonces, ¿a dónde creen que debe de estar ubicada esta proteína G? Si es una proteína que tiene la función de receptor o para la adhesión del virus a la célula que quiere infectar. En la parte externa de la envoltura. En la parte externa de la envoltura, exacto, ¿verdad? O simplemente en la envoltura. La envoltura, como decíamos, que era un virus envuelto, entonces tiene que estar situada en la envoltura, esta glicoproteína, esta proteína G. Entonces, esta proteína G no es más que un peplómero, ¿verdad? O espina. Cualquiera de las dos formas lo pueden encontrar, ¿verdad? Como peplómero o como espina. Si ustedes se han fijado, hoy últimamente, por esto el coronavirus ha cobrado bastante conocimiento respecto a esta terminología, ¿verdad? Que lo ponen spike, ¿verdad? Incluso hasta las vacunas que se han diseñado para esto del coronavirus es para que se generen anticuerpos contra la espina, ¿verdad? Que es esta, en este caso, que esta espina es una proteína G, es la proteína G, ¿verdad? En el coronavirus ya tiene su nombre particular. Entonces, para que sepamos de que, que esta espina, que esta proteína G, o esta proteína que se encuentra en la envoltura del virus, le sirve de adhesión
a una molécula de superficie que se encuentra en las células de que va a parasitar este virus, y ya vamos a ver más adelante cuáles son esos receptores, ¿verdad? Donde se va a unir la proteína G. Y como les mencionaba, esta proteína G es la que estimula la producción de anticuerpos neutralizantes. Tiene sentido, ¿verdad? Por el hecho de que es la proteína quizás más externa de la partícula viral. Entonces, por ende, si es altamente inmunogénica y por estar en la superficie de la partícula viral, entonces contra ella, ¿verdad?, se producen los anticuerpos neutralizantes que el huésped va a producir. Pero cabe recalcar de que en el virus de la rabia estos anticuerpos neutralizantes se producen en cantidades pequeñas. No es como en otros tipos de virus que los anticuerpos neutralizantes puedan producirse en mayor cantidad y en menor corto tiempo. Aquí es todo lo contrario. Aquí son cantidades pequeñas de anticuerpos y se necesitan muchos días o muchas semanas para ver una cantidad considerable de analizantes. Entonces, como les decía, la proteína G prácticamente es la de todas las de la partícula viral que estimula la producción de anticuerpos. También tenemos una proteína M. Vea, M de matriz, este virus también tiene matriz, entonces hay una proteína, ¿verdad?, que se encuentra en la matriz, y que esta proteína M prácticamente es la encargada de hacer la compactación, ¿verdad?, de la nucleocápside del virus, ¿verdad?, para que se encuentre de esa manera condensada, ¿verdad?, y que adopte esa forma de proyectil o de bala. Entonces, esa prácticamente es la función. Tenemos también la proteína N de nucleoproteínas, ¿verdad? Entonces, son las proteínas que se encuentran asociadas casi prácticamente al genoma del virus y cuya función principal, ¿verdad?, es la de servirle de protección al virus, más de protección al virus, protección al material genético del virus, también mantiene la configuración, ¿verdad?, de ese material genético, ¿verdad? Y por lo menos la considera, por lo menos la literatura consultada dice que es la principal proteína estructural de todas estas proteínas que estamos mencionando acá, ¿verdad? A excepción de esta, que esta no es estructural, ¿verdad? Por eso dice NS. Entonces, de las proteínas estructurales, se dice que la proteína N es la principal proteína estructural. También tenemos otra proteína P, una fosfoproteína, también que se encuentra asociada siempre al genoma. Y lo que les mencionaba, la proteína L, que como ya vimos en la fotografía del material genético, entonces tiene que traducir este genoma una proteína de gran tamaño, ¿verdad? Esta proteína L, por eso de ahí venía su nombre, ¿verdad? O decimos una large polimerasa, que lo ponen en inglés, lo que significa esta proteína L. Y también tenemos una proteína que es no estructural, ¿verdad? Y de ahí proviene el nombre de la proteína NS. Entonces tenemos de que para la formación de nuevo material genético, para el proceso de replicación del virus, tiene que tener una polimerasa dependiente de ARN, o una polimerasa de RNA dependiente de ARN dependiente de ARN. Así lo ponen, ¿ve? Una polimerasa de ARN dependiente de ARN. Entonces, ¿quiénes van a conformar esta polimerasa de ARN? La van a conformar dos proteínas, proteína NS y proteína L. Entonces, la conjunción de estas dos proteínas
La unión de estas dos proteínas es la que van a formar esa polimerasa de ARN dependiente de ARN. Entonces, vamos a ir paso a paso cómo se va a dar el proceso de replicación del virus, de la partícula viral. Entonces, mencionábamos al inicio de que la proteína G, que es la glicoproteína que se encuentra en la envoltura de la partícula viral, que es la proteína más externa de la envoltura o de la partícula, se tiene que unir a un receptor específico de la célula a la cual va a parasitar. Y recordemos de que prácticamente va a tener una predilección o un tropismo, llamamos aquí en virología un tropismo, por las células nerviosas, por las células nerviosas. Entonces, hay tres tipos de receptor a la cual la proteína G se va a unir a esas células nerviosas. Tenemos primero el receptor de acetilcolina. Y es el receptor de acetilcolina del tipo nicotínico, ¿verdad? Como si se recordarán cuando estudiaron fisiología humana, ¿verdad? Los mecanismos de transmisión de los impulsos nerviosos. Tenemos dos tipos de receptor de acetilcolina, ¿verdad? Los del tipo nicotínico y los del tipo muscarínico. Y ahí que hay alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Pero el receptor de acetilcolina del tipo nicotínico es el que desempeña esta función de ser receptor para la proteína G de la partícula viral. También tenemos la molécula de adhesión neural CD56. También puede participar como receptor, o el receptor de neurotrópica P75. Entonces, cualquiera de estos tres receptores que se encuentran en la membrana citoplasmática de una célula neural o de una célula nerviosa, entonces le va a servir de receptor a la proteína G. Entonces, cuando ya hay esta unión de la proteína G con su respectivo receptor, el tipo modelo de llave cerradura, como se menciona, entonces va a inducir una endocitosis mediada por receptor, le llamamos nosotros. Entonces va a hacer que la partícula viral sea endocitada por la célula a la cual ha llegado a infectar, ¿verdad? Una endocitosis mediada por receptor. Entonces, se va a dar, como es un virus envuelto, se va a fusionar la envoltura, ¿verdad? Se va a fusionar al endosoma. Entonces, prácticamente ya embebida o adentro ya del endosoma de la partícula viral, ¿verdad? Ya sin su envoltura, por bombas de los endosomas, ¿verdad? Ya se va a dar un proceso de acidificación de esa vesícula endosómica. Entonces, lo que va a producir es que se dé una descapsidación, ¿verdad? Que también ya la nucleocápside como tal se desconfigure, ¿verdad? Se rompa, si lo queremos ver así, y que ya el material genético del virus quede libre. Entonces, esta es como las primeras fases del momento de la replicación. No sé si quedó claro esta parte. Sí, licenciado. Bueno, gracias. Entonces, al final lo que hemos obtenido en esta primera fase es la descapsidación para tener la liberación de ese ARN monocático en sentido negativo, ¿verdad? Negativo. Entonces, teníamos ya ese ARN desnudo, decimos, ¿verdad? Un ARN desnudo que teníamos
una polimerasa, si se recuerdan, una polimerasa de ARN dependiente de ARN. ¿Que quiénes conformaban esa polimerasa de ARN? ¿Qué proteínas dijimos que la conformaban? La proteína L y la NS. Exacto. Entonces, esas dos proteínas son las que forman esa polimerasa de ARN dependiente de ARN. Entonces, al polimerizar, ¿verdad?, a formar nuevas copias, ¿verdad?, de ARN, entonces vamos a tener que se van a formar 5 copias de ARN mensajero, ¿verdad?, de ARN mensajero, las cuales se van a tener que ir, por lógica, a la maquinaria enzimática, ¿verdad?, o a la maquinaria metabólica, mejor dicho, de la célula, para que se comiencen a traducir a proteínas, porque como recordamos, los vienen ribosomas, entonces tiene que echar de mano de la maquinaria metabólica de la célula. Entonces, igual que una célula humana, una célula eucariota que hace su proceso de traducción de ARN mensajero, entonces lo va a realizar en un ribosoma, y especialmente los ribosomas que están asociados al retículo endoplásmico, ¿verdad? En este caso tenemos al retículo endoplasmático rugoso. Entonces, estas 5 copias de ARN mensajero se van a traducir al retículo endoplasmático rugoso para que se comiencen a traducir las proteínas, ¿verdad?, que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Para que se sintetice una proteína G, para que se sintetice una proteína N, una proteína L y una proteína NS. Y también para que se sintetice una proteína M. Vean. Entonces, si ustedes se fijan acá, esta proteína no es proteína al 100%. Dijimos por su naturaleza química que era una glicoproteína. Entonces, como es una glicoproteína, debe de sufrir ya un proceso de glicosilación, ¿verdad?, a recibir esos residuos de carbohidratos en la parte proteica, en la proteína, en el aparato de Golgi. Entonces, esta tiene que pasar todavía por un proceso más, ¿verdad?, en la célula eucariota. Entonces, como también no solo se creó ARN mensajero para traducción de proteínas por la polimerasa, sino también se sintetizó una copia de longitud completa, ¿verdad? No 5 copias como en estas, 5 copias fragmentadas de ARN mensajero, ¿verdad? Que si es ARN mensajero, es una copia en sentido positivo, ¿verdad? Por eso la lectura se hace fácilmente en el ribosoma. Entonces, se tiene que crear una copia de ARN de longitud completa, ¿verdad?, larga, porque este va a ser el genoma viral completo que se va a ensamblar con todas las proteínas que se han empezado a sintetizar. Entonces, este va a constituir el nuevo genoma. Entonces se tienen que crear múltiples copias, ¿verdad?, para que se empiecen a ensamblar las partículas virales con las proteínas nuevas que se están empezando a sintetizar. Entonces después lo que viene ya cuando ya se tiene el nuevo genoma, ya se tienen entonces las proteínas que fueron ya sintetizadas por la traducción de esas 5 copias de ARN mensajero, viene el proceso de ensamblaje. Entonces, ya cuando se tiene que empezar, entonces, lo primero a ensamblar ya es el nuevo genoma con sus proteínas, ¿verdad?, que van asociadas a él, y lo que les mencionaba, donde la proteína M tiene una importancia, porque esta proteína de matriz es la que le va a dar esa compactación a la nucleocápside, ¿verdad?, para que adopte esa forma que ya vimos en las microfotografías electrónicas. Entonces, la capacidad de compactación se la da esta proteína M. Entonces, después va a adquirir el virus, como es un virus envuelto, la envoltura, ¿verdad?, su envoltura, y que estas proteínas G, si se recuerdan, cuando llegan al aparato de Golgi y sufren ese proceso de glicosilación,
Entonces, a través de unas vesículas son llevadas hacia la membrana de la célula citoplasmática, la membrana citoplasmática de la célula parasitada, y se comienzan a insertar en esa membrana citoplasmática, porque de ahí, de la membrana citoplasmática de la célula huésped, es donde adquiere la envoltura el virus. Entonces, ya cuando esas proteínas G ya están insertadas en la membrana citoplasmática, entonces ya la nucleocápside va a adquirir ya la envoltura, ya con sus proteínas G, y después va a sufrir ya un proceso de gemación, ¿verdad? Porque como tiene que ser exactamente un proceso de gemación, porque va a adquirir la envoltura por la membrana citoplasmática de la célula, y entonces así van a empezar a salir las partículas virales correspondientes ya con su membrana, con su envoltura que le ha concedido la célula que parasitó. Entonces, por eso decimos que es por gemación el proceso de liberación de la partícula viral, en este caso la virus de la rabia. Pueden buscar ustedes qué otros procesos de expulsión hay de partículas virales. No todas se dan por gemación. Por gemación son principalmente aquellas donde el virus adquiere envoltura. Si no, de lo contrario, tienen que tener otro proceso de liberación. ¿Se comprendió esta parte? Sí. Bueno. Entonces, dentro de las características de la patogenia de la enfermedad de la rabia, vamos a ver que hay prácticamente 4 tipos en que los seres humanos pueden adquirir la enfermedad. La principal de todas es por la mordedura de un animal rabioso. Y donde en la saliva van la mayor cantidad de partículas virales, ya vamos a ver por qué. Vea, por qué en la saliva. Entonces, por la mordedura ya vamos a ver qué animales son los que intervienen. Ya dijimos que en la rabia urbana prácticamente los principales reservorios son los perros y los gatos, a la cabeza el perro. También no solo puede ser por mordeduras de animales rabiosos, ¿verdad? Sino también puede ser por la inhalación del virus suspendido en el aire. Entonces, muchas personas desconocen esto y hay que tener las precauciones del caso cuando se van a visitar, más que todo, cuevas. Aquí en el país casi no tenemos mucho turismo de cuevas, tal vez como lo hay en Norteamérica. O parece que en Morazán creo que hay unas cuevas. No estoy muy seguro. Pero hay que tomar esas precauciones, ¿verdad? De ir con mascarilla, diría yo, ¿verdad? Porque aparte de que no solo pueden estar en las cavernas o en las cuevas suspendidas partículas del virus de la rabia y que las podemos adquirir por inhalación, por la presencia de los murciélagos, ¿verdad? Entonces también hay múltiples enfermedades en las cavernas que se pueden adquirir, principalmente unas micosis, ¿verdad? Pero eso lo van a ver con detenimiento cuando vean el diagnóstico micológico. Entonces, por eso hay que tener en cuenta esto, ¿verdad? Que también las partículas virales pueden ser inhaladas si están suspendidas en el aire. También se puede dar por tejidos trasplantados. Ahora, ¿a cuál tejido trasplantado se ha asociado más? A los trasplantes de córnea. Entonces, esto es bien inusual porque a veces pensamos más que todo que solo es por mordeduras, ¿verdad? Pero también los tejidos trasplantados, uno corre el riesgo de adquirir este tipo de enfermedad, ¿verdad? Al igual que el citomegalovirus, por ejemplo, es otra enfermedad viral que se puede adquirir por tejidos trasplantados. Y como en rutina, ¿verdad? A los tejidos trasplantados solo se le hacen pruebas de compatibilidad, ¿verdad? No tanto de inocuidad o de ¿cómo se llama? O que si están infectados con algún microorganismo o virus, entonces puede ser el caso de que se pueda correr el riesgo de que una córnea, ¿verdad?, esté infectada
y se puede adquirir rabia también. O también en la inoculación a través de mucosas intactas, ¿verdad? Puede ser que, que no esté una mucosa lacerada, ¿verdad? Entonces, por algún mecanismo traumático, ¿verdad? Pueda penetrar también el virus. Pero como les mencionaba, la principal de todas estas es la mordedura de un animal rabioso. Esa es la principal de las 4. Entonces, vamos a ver cómo va esa patogenia fase a fase, desde la mordedura, ¿verdad? Hasta los daños neurológicos que va a causar la enfermedad. Entonces, lo primero que va a depender es, ya dijimos, la mordedura de un animal rabioso que en la saliva lleve las partículas virales, ¿verdad? Entonces, el virus va a ser inoculado en el tejido muscular, ¿verdad? Entonces, ahí va a comenzar la replicación del virus, ¿verdad? En el tejido muscular, específicamente ya desde las placas motoras, ¿verdad? En las placas motoras es donde va a empezar ya esa replicación del, del virus, ¿verdad? En la unión neuromuscular. Entonces, después ya los viriones, ¿verdad? Las partículas virales alcanzarán el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Entonces ya empieza esto a ascender, como vemos acá, dice ascensión pasiva por las fibras sensoriales hasta que van a llegar a los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal, ¿verdad? Tenemos aquí una neurona motora, ¿verdad? Después tenemos la segunda neurona de la vía, ¿verdad? Ya en el ganglio de la raíz dorsal, ¿verdad? Y vemos que también pueden estar fibras sensitivas, ¿verdad? No solamente fibras motoras, ¿verdad? Pueden estar transportando las partículas viral hasta el sistema nervioso central. Entonces llegan al ganglio de la raíz dorsal. Entonces ahí se da también otra replicación, ¿verdad? En los ganglios de la raíz dorsal. Y ya cuando llegan a los ganglios de la raíz dorsal, ya empieza otra ascensión, ¿verdad? Un ascenso rápido ya en la médula espinal. Hasta que va a llegar ya, bueno, ya si hablamos que ya llegó a médula, ya está en el sistema nervioso central, ya no es sistema nervioso periférico, ¿verdad? Entonces va a dar una infección a nivel de la médula, que ya mencionamos, también del tronco encefálico, ¿verdad? Tronco encefálico al cerebelo, ¿verdad? Particularmente en el cerebelo decimos que va a ser una replicación en las células de Purkinje, ¿verdad? Y otras estructuras cerebrales también. Por ejemplo, ya cuando está en sistema nervioso central, ya a nivel del encéfalo, también el hipocampo juega un papel importante, ¿verdad? Si recordamos que el hipocampo, que está en la base del cerebro, que forma parte del sistema límbico, donde nos da esa personalidad, ¿verdad? A nosotros los humanos. Entonces, ya cuando el hipocampo se encuentra infectado, ya las manifestaciones son también mucho más notorias. Entonces, el tronco del encéfalo, como les mencionaba, puede ser altamente infectado, los núcleos, ¿verdad? Del puente, principalmente. Puente o protuberancia, recordamos, ¿verdad? Que así se le puede llamar a una parte del tronco encefálico, ¿verdad? Principalmente los núcleos ganglionares, ¿verdad? Del puente, es que también se van a ver altamente infectados. Entonces, como en el tronco encefálico viene la inervación también de algunos órganos sensitivos, entonces se produce también de que las partículas virales van a viajar hacia otros sitios distantes que ya no están en el sistema nervioso, que pueden llegar hasta el ojo. Por eso mencionábamos la córnea principalmente. Puede llegar a glándulas salivales, ¿sí? Entonces, por eso les decíamos que la saliva del animal nervioso es que ahí se encuentran las partículas virales, ¿verdad? Porque proviene de ese flujo, ¿verdad? A través de esas neuronas que inervan a las glándulas parótidas, ¿verdad? Que son las principales glándulas salivales.
Entonces, están inervadas por nervios que están conectados hacia el tronco cerebral y al igual también pueden llegar hasta la piel, ¿verdad? Entonces, donde se vuelve una piel muy sensible, ¿verdad? Al tacto y dolorosa también para el paciente que padece la rabia. Pero también no solo va esa eferencia, creo que se dice, ¿verdad? De partículas virales hacia órganos sensitivos, sino también hacia otros sitios como las células acinares del páncreas. Puede también llegar a la médula adrenal, ¿verdad? ¿De qué sería esta médula adrenal? ¿A dónde está la médula adrenal? En riñones. Ah, pero que está arriba del riñón. No es en el riñón, en el parénquima renal. Glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, es exacto, sí, glándula suprarrenal. Vea, y a la mucosa nasal. Entonces, también a estos sitios distantes pueden llegar las partículas del virus. También cabe mencionar de que la producción de anticuerpos neutralizantes, como les mencionaba, aparecen hasta ya muy avanzada la enfermedad. Entonces, por eso la detección de anticuerpos con fines diagnósticos no es muy utilizada porque los títulos serológicos, los títulos de anticuerpos que nos van a determinar las concentraciones de anticuerpos contra el virus de la rabia van a aparecer muy tardadas. Y a eso ya prácticamente no le sirve de nada a un médico, por ejemplo, porque ya si no el paciente ya hasta muerto puede estar. ¿Vea? Entonces, para fines diagnósticos, titular anticuerpos, ¿verdad? No tiene mucha utilidad. También vamos a mencionar que, si ustedes se fijan, desde que mencionamos acá en este proceso cómo llega el virus desde el sitio de inoculación hasta la afección de todo el sistema nervioso central, el virus se mueve por medio de un transporte exoplásmico retrógrado. ¿Verdad? Entonces vemos que va desde las telodendritas, que se llama esto, de la neurona, hacia el soma de la neurona, ¿verdad? Por eso decimos transporte exoplásmico retrógrado. Entonces viene desde lo más distante de la célula nerviosa hasta que llegue al soma o cuerpo, vea, soma o cuerpo de la neurona. Entonces, allí, en el soma de la neurona, ya dijimos, puede ser una neurona motora o puede ser una neurona sensitiva, ¿verdad? Allí se va a dar ya la replicación del virus como tal. Vea, no es en el axón, no es en la telodendrita, no es en las dendritas, ¿verdad? Es en el soma, en el cuerpo. Allí se empieza a dar la replicación. Y como dijimos de que es un virus ARN, entonces el proceso de replicación, ¿en qué compartimiento de la célula se da? El citoplasma. Citoplasma, cabal. Entonces aquí, como no es virus ADN, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver el núcleo. Entonces vamos a decir algunas características del virus como tal. Como decimos que es un virus que se libera también por gemación, el virus de la rabia no es muy citolítico. Es decir, que las partículas virales que van a estarse produciendo en la célula infectada no va a hacer que la célula estalle y se destruya como tal, sino a la célula la daña, ¿verdad? Porque interfiere en los mecanismos de apoptosis de la célula, ¿verdad? También se dice que interfieren en los procesos de síntesis de interferón también, ¿verdad? Como mencionaron en la clase, el interferón es una interleucina, si ustedes se recuerdan, utilizada prácticamente más que todo por el sistema inmune para atacar a los que son organismos intracelulares, como en este caso son los virus. Entonces aquí el interferón no ayuda en mucho, ¿verdad? En contrarrestar lo que es esta infección.
Como vimos también en la fotografía anterior, el virus dijimos que se multiplica en la musculatura del sitio de la mordedura, ¿verdad? Ahí, desde ahí empieza la replicación del virus. La sintomatología va a ser mínima o casi nula, ¿verdad? En la fase de incubación de la enfermedad, y que puede ser una fase de incubación un periodo bastante prolongado. Entonces, ¿de qué va a depender la duración del periodo de incubación? ¿Verdad? Entonces, esta va a depender, el periodo de incubación va a depender de varios factores. La primera, la concentración del virus en el inóculo. ¿Qué cantidad de partículas virales había en la saliva de ese animal rabioso, por ejemplo? También la proximidad de la herida al cerebro. Entonces, las manifestaciones sistémicas o las manifestaciones neurológicas o las manifestaciones típicas del paciente con rabia se van a presentar mucho más antes. Por ejemplo, si el animal lo mordió en el cuello o en la cara, a que si lo mordió en el tobillo, por ejemplo, ¿verdad? Por lo que ya mencionamos. Imagínense qué lejos está, por ejemplo, el tobillo del cerebro. Entonces, ¿cuánto tiempo se tiene que dar ese transporte exoplásmico retrógrado para que la partícula viral llegue hasta el sistema nervioso central? Entonces, un buen recorrido, ¿verdad? Un buen trayecto. Entonces, por eso decimos que la proximidad de la herida al cerebro influye en la duración del periodo de incubación. También la gravedad de la herida, ¿verdad? Si fue una herida cortopunzante, ¿verdad? Hay otras que sí, a veces son muy lacerativas, desde las mordiduras de perro, a veces que solo dejan el colmillito, hay otros que sí arrancan el pedazo de carne, ¿verdad? Entonces, eso va a depender, ¿verdad? Qué tanto fue la gravedad de esa mordedura, ¿verdad? La edad también del hospedador, de la persona a la cual mordió ese animal, ¿verdad? Y también la situación del sistema inmunitario también va a decir qué tanto dura o no ese periodo de incubación. Si hay un buen sistema inmune, entonces va a tardar mucho en aparecer. Entonces, los síndromes clínicos, ¿verdad? Simplemente en el enfermo va a pasar por 4 fases. Como les decía, en la primera, en la fase de incubación, puede ser larga. Puede durar entre 60 días y hasta un año y prácticamente será asintomático. Ya después puede haber una fase prodrómica que dura entre 2 y 10 días y aparecen síntomas inespecíficos, ¿verdad? Como lo puede ser la fiebre. Ya en la fase neurológica, ¿verdad? Que dura entre 2 y 7 días, afecta ya al cerebro del paciente. Ya vimos qué estructuras puede afectar, ¿verdad? Y que se puede manifestar como hiperactividad, ansiedad, depresión, delirio, ¿verdad? Sentimientos de violencia o de agresión, ¿verdad? Ganas de atacar. Algunos dicen que también pueden presentarse únicamente con parálisis, no tanto presentar todas estas fases neurológicas que hemos mencionado, sino dicen que en algunos casos solamente se dan parálisis. Y los espasmos faríngeos, que es lo que hace de que a la persona cuando toma agua le duela mucho. Entonces, por eso se dice de que el paciente tiene hidrofobia, o sea, miedo al agua, ¿verdad? No quiere tomar agua porque le duele. Entonces, por eso está recalcado aquí, se dice que es como uno de los síntomas más importantes, por así decirlo, el síntoma más importante de la fase neurológica es la hidrofobia que presenta el paciente. También la última, la fase de coma, ¿verdad? Que dura entre 1 a 10 días. El paciente entra en coma y finalmente muere, ¿verdad? Por un paro cardíaco, ¿verdad? O bien por infecciones secundarias. Si ustedes se fijan, no hay fase de convalecencia como la hay en otras infecciones. ¿Por qué? Porque lo que sigue es la muerte. Incluso hay unos libros que mencionan todas estas fases. Fase de incubación, fase prodrómica, fase neurológica, fase de coma y fase de muerte.
así lo colocan. Entonces, porque, como les digo, la enfermedad es mortal y solamente ha habido un caso en donde se ha dicho que ha resuelto. En la mayoría de los casos, el diagnóstico suele ser post-mortem, es decir, hasta que la persona ya falleció, ¿verdad? No obstante, se puede diagnosticar por microscopía óptica, ¿verdad? Gracias a la aparición de los cuerpos de Negri en las células neuronales. Entonces, los cuerpos de Negri o cuerpos de inclusión de Negri, ¿verdad? Que se van a ver en los somas o los cuerpos de las neuronas, no son más que, en estas fotografías no se observan, bueno, en estas, sí, aquí está, estos cuerpos de inclusión, ¿verdad? Todos estos, este es el soma de la neurona, ¿verdad? El núcleo, y aquí todas estas inclusiones citoplasmáticas compactas que se ven acá son los cuerpos de inclusión de Negri, ¿verdad? Que en el estudio post-mortem del tejido, por medio de la biopsia, ¿verdad? Se identifican, ¿verdad? No en todos los pacientes, ¿verdad? O los muertos por rabia aparecen. En un 70% dicen que puede aparecer. Entonces, a través de este estudio histopatológico se puede observar esto, ¿verdad? Entonces, acuérdense que estos son efectos citopáticos que se producen en la célula infectada. Pueden ser en el cuerpo de inclusión de Negri es propio de la rabia y pueden haber otros efectos citopáticos dependiendo de los virus, ¿verdad? Por ejemplo, la licenciada de Araujo les mencionó un efecto citopático, me recuerdo, en el virus del papiloma humano. ¿Se recuerdan cuál era? ¿Qué es lo que se observa en microscopía óptica cuando una célula está infectada por virus del papiloma humano? ¿Qué características toma esa célula? Bueno, entonces revisan la clase de la LIC y ahí van a ver que ese es un efecto citopático. Al igual que la inclusión de Negri es un efecto citopático, ¿verdad? Que se encuentra presente cuando la célula del virus de la rabia. Y esos cuerpos de inclusión no es más que un acúmulo de cápsides virales. Entonces, por la acumulación de esas cápsulas virales en la célula, en la neurona, entonces esa acumulación es lo que forman a los cuerpos de inclusión de Negri, ¿verdad? Entonces, a eso se debe. Respecto a cuestiones de inmunidad, como ya habíamos mencionado, no hay una participación importante de los anticuerpos, ¿verdad? Durante la infección de la enfermedad, o más que todo para los procesos de diagnóstico. ¿Por qué? Porque se libera poco antígeno durante la infección, ¿verdad? Por lo que casi va a permanecer la infección oculta del sistema inmune, ¿verdad? Entonces, no hay proteínas virales o que sean como que inmunogénicas, ¿verdad? Que salgan en gran cantidad para estimular al sistema inmune, no hay muchas. Entonces, por eso va a permanecer casi siempre oculta el sistema inmune. El periodo de incubación prolongado que puede tener la enfermedad, esto sí, vea, permite una vacunación activa como tratamiento post contagio. Entonces, por esta particularidad de este periodo de incubación es que se puede hacer una vacunación activa. Y también se pueden utilizar, ¿verdad? Anticuerpos neutralizantes, ¿verdad? Por forma pasiva, ¿verdad? La inoculación de estos anticuerpos, ¿verdad? Que estén dirigidas contra el virus de la rabia para
inhibir la progresión del virus y de la enfermedad. Entonces, por eso es que cuando hay sospecha de que una persona fue mordida por un animal rabioso, se le aplica el antídoto. Cuando escuchen antídoto, es un anticuerpo que se instila, dice directamente, se puede instilar directamente en la herida de la persona, ¿verdad? Y también, y se inyecta, ¿verdad? Se inyecta, creo que son 6 dosis que andan alrededor de ese antídoto, y también se le pone la vacuna. Entonces son dos cosas, ¿verdad? Es el antídoto, que son los anticuerpos que van a neutralizar la partícula viral que se dan de forma pasiva, ¿verdad? Y ya con una vacunación activa, ¿verdad? Que ya es para, ya, como ya ahí sí ya van los antígenos del virus en cantidades relativamente grandes, entonces para que ya estimule el sistema inmune del individuo para generar anticuerpos por él mismo, ¿verdad? Y poder neutralizar al virus que se pueda estar replicando. Entonces, para evitar el desenlace fatal. Entonces, como les mencionaba, casi sin excepciones, una vez que van a aparecer los síntomas de la rabia, esta va a tener una evolución fatal. Entonces, va a desencadenar hasta la muerte del paciente. Respecto a cuestiones de epidemiología, tenemos que esta es una de las enfermedades tipo, prototipo de zoonosis virales, ¿verdad? Al igual que otras como el virus del Hanta, ¿verdad? Que los pone dentro de la clasificación de zoonosis virales. El virus de la rabia es una zoonosis, es una enfermedad que afecta a tanto animales, ¿verdad? Que sirven como reservorios y que se la pueden transmitir al humano, y el humano también va a padecer la enfermedad. Se dice que en el mundo hay 55,000 muertes anuales, ¿verdad? Y en donde la mayoría de las víctimas suelen ser niños, ¿verdad? 55,000 muertes para la población del mundo, si lo ven, es considerablemente poco. Pero dentro de los países que quizás a nivel mundial presenta mayor número de casos de rabia, es la India, ¿verdad? Por sus condiciones de vulnerabilidad que sufre la población en ese país, la gran cantidad poblacional, y las condiciones ineficientes de los programas de vacunación que también se dan en esa región. En Estados Unidos dicen que un caso al año suele haber. En nuestro país no tenemos datos. La rabia urbana, como les mencionaba, el principal reservorio es el perro, y después le sigue el gato, como animales domésticos. Y en la rabia selvática, ya ahí sí hay varios animales involucrados. Ya puede estar el murciélago, el mapache, la mofeta, los coyotes y los lobos. Entonces, por eso les mencionaba el cuidado que hay que tener a la hora de visitar cavernas, ¿verdad? Por los murciélagos que están presentes allí, que pueden estar el virus de la rabia suspendidos en aerosoles. O cuando está uno en los bosques, ¿verdad? Tal vez aquí en nuestro medio no hay como que coyotes o lobos, ¿verdad? Pero mapaches sí hay, ¿vea? Y hay gente que hasta los tiene de mascotas, ¿vea? Me imagino que quizás los tienen que tener vacunados, ¿verdad? O los zorrillos o mofetas. Entonces, hay que tener los cuidados cuando se va a hacer ese tipo de turismo. Entonces, los gringos, ¿verdad? Los estadounidenses, ellos tienen programas eficientes para erradicar la rabia en sus bosques. Entonces, porque a través de cebos, ¿verdad? Ponen la vacuna de forma oral, ¿verdad? Se dice que creo que están ocupando el virus de la vacinia, ¿verdad? Que es el virus de la viruela, que es el mismo virus de la viruela, ¿verdad? Lo están ocupando como vector para
para inducir inmunidad también con el virus de la rabia. Entonces, a través de un cebo, ¿verdad? Se lo ponen a una comida y lo tiran a los bosques, ¿verdad? Por helicóptero los empiezan a tirar a los bosques para que ahí los animales, ¿verdad? De los bosques coman y se están vacunando, ¿verdad? De forma oral y así bajar aún más tal vez los números de casos selváticos, ¿verdad? De la rabia en los animales. En nuestro país no tenemos este programa, ¿verdad? Incluso hasta me he fijado de que últimamente creo que no han habido como que campañas de vacunación contra animales domésticos, ¿verdad? Han descuidado esa parte. Esperemos de que no lleguen a haber casos de rabia, ¿verdad? Por desprevenir todos esos programas de que han disminuido los números de casos. Entonces, aproximadamente 7,000 casos de rabia ocurren anualmente en animales, ¿verdad? En Estados Unidos, en animales. En personas dijimos que se describen un caso casi siempre al año en Estados Unidos. La enfermedad es prevenible mediante la vacunación, tanto en animales como en el humano, ¿verdad? Y la vacuna se fabrica a partir de virus aislados de animales muertos, ¿verdad? Que se hacen crecer sobre cultivos celulares, ¿verdad? Para esto se utilizan cultivos celulares, ¿verdad? ¿Qué cultivos celulares se deben de ocupar? Se ocupan células humanas, se ocupan células de mono en la actualidad, ¿verdad? Para hacer este cultivo de estos virus. Anteriormente se ocupaba lo que eran cerebros de ratones lactantes para hacer crecer las partículas virales y después hacer esa formación de vacuna, crear la vacuna. Pero el problema de estar creando vacunas con cerebros de ratones lactantes es que da reacciones cruzadas para el síndrome de Guillain-Barré, que cuando vean eso de reacciones cruzadas, entonces ahí se van a dar cuenta cómo es que interviene ese cruce, ¿verdad? Por similitud de los epítopos o de antígenos. Entonces, ya en la actualidad en nuestro país se prohibió, ¿verdad? Que ya no se podían comprar vacunas que fueran hechas a través de ratones lactantes, de cerebro de ratones lactantes. Ya todas tienen que ser de células haploides, ¿verdad? De mono o de humano, para adquirir esas vacunas y que no se disparen los casos de Guillain-Barré como se dispararon hace algunos años por estar utilizando ese tipo de vacuna. Entonces, es necesario aplicar, dependiendo de la vacuna que se esté adquiriendo, entre 4 a 6 dosis. La rabia paralítica bovina, ¿verdad? Que es transmitida por los vampiros, ¿verdad? Solamente se presenta en América, ¿verdad? En donde se generan unas grandes pérdidas económicas, puesto que, pues sí, el ganado bovino, que es caro, comienza a morir, ¿verdad? Por rabia, por los vampiros, ¿verdad? Que chupan la sangre, los muerden, ¿verdad? Y entonces, ahí si son vampiros rabiosos, entonces van a provocar la muerte en el ganado bovino, ¿verdad? Como les decía, solamente se presenta en América este tipo. Entonces, por las características morfológicas del virus que dijimos que es un virus envuelto, entonces el virus de la rabia va a ser sensible a las siguientes soluciones antisépticas, ¿verdad? Porque como es un virus envuelto con una membrana lipídica, entonces por esto, ¿verdad? Es que estas soluciones como el jabón, el éter, el cloroformo, la acetona, etanol desde el 45 al 70%, preparaciones yodadas, o los compuestos de amonio cuaternario tan de moda que se han puesto ahora, ¿verdad? Todos esos tienen la actividad de emulsificar los lípidos de la membrana, ¿verdad? Entonces hace sensible a los virus, al virus de la rabia, ¿verdad? Como a cualquier otro virus envuelto, ¿verdad? Por eso con esto del coronavirus es bien importante el uso de estas soluciones, que en nuestro caso casi siempre para desinfectar tejidos estamos ocupando, creo que más que todo es alcohol, ¿verdad? Y para superficies inanimadas, ¿verdad? El amonio cuaternario. Entonces, porque como el virus del coronavirus también es un virus envuelto, entonces por eso es mucho más sensible a este tipo de soluciones.
Bueno, y prácticamente eso sería todo con respecto a esta clase. No sé si tienen alguna duda al respecto.